Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios. Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos, dedícale a Dios en este día. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto de hoy nos lleva a reflexionar. Cuando Dios entra en nuestra vida, se ve una transformación. Y eso es muy claro. Cuando descubrimos el poder, la presencia y la gracia de Dios en nuestra vida, hay transformaciones. Y esas transformaciones son reales. No son un mito, no son una historia. Hay transformación en la manera como ves los problemas. Hay transformación en la manera como enfrentas la vida. Hay transformación cómo actúas, cómo te comportas, cómo vives, cómo respondes cuando se presenta un problema o cuando alguien te dice algo que no te gusta. Ahí se notan las verdaderas transformaciones del encuentro con Dios en el diario vivir. Conozco personas que dicen, es que yo me encontré con Dios, pero uno no observa, no se descubren transformaciones reales en su vida. Solamente lo dicen de palabras, pero su corazón a lo mejor todavía anda lejos de Dios. Por eso es muy interesante lo que el texto nos muestra, y es que el rostro de Moisés era resplandeciente. Es decir, esas transformaciones son externas e internas. Transformaciones externas. Cuando vemos que las personas comienzan a acercarse a Dios, hay una transformación de su parte física. Eso se nota. Se nota físicamente. El rostro más resplandeciente, se nota que su rostro refleja alegría, refleja paz, su mirada, su manera de ser se manifiesta físicamente. Pero no solo en su manera externa, sino en su manera interna. Eso se ve y eso se percibe. Y sabes, esas transformaciones también suceden cuando uno observa todo lo contrario. Cuando las personas se alejan de Dios, se ven esas transformaciones externas e internas. Ejemplo, personas que se meten en las drogas. Cuando vemos a esas personas que están sumergidas en las drogas, en el alcohol, en algunos vicios, su rostro comienza a transformarse y se comienza a ver diferente. La razón, hay una transformación externa, pero no solo el rostro, también comienza a transformarse su vida interna, es decir, su parte espiritual. Se ven más opacados, más fríos. Aunque parece que ríen, no sonríen. Aunque parece que disfrutan, no se les nota que disfrutan. La razón, hay transformaciones externas e internas. Por eso, el texto es muy claro cuando nos enseña que los demás pueden percibir las transformaciones, ya sean de la presencia de Dios o todo lo contrario, de la ausencia de Dios. Esas transformaciones se perciben. Y el texto nos narra que el pueblo, aunque Moisés no sabía de la transformación que tenía en su rostro, la gente lo percibía. Y eso es muy importante que usted y yo identifiquemos. La presencia de Dios se percibe por las otras personas, al igual que la ausencia de Dios también se percibe en la otra persona. Lo veo cuando hay personas que se acercan a uno y dicen, no me gusta la apariencia, el estilo, la forma, la fuerza, la energía que manifiesta esta persona, no me atrapa. La razón es que muy probablemente tu parte espiritual no te permite compartir y entrar en contacto con la otra persona, porque esas realidades son reales y esa percepción, esa transformación, ese percibir esa realidad es real, no es un cuento. Por eso hoy es muy interesante el texto cuando nos dice cuando Moisés se transformó y su rostro se veía, se notaba. Esas transformaciones las podemos percibir y
las podemos compartir, tanto los que tienen la presencia de Dios como aquellos que tienen la ausencia de Dios en su vida. Eso se percibe por quienes compartimos, con quienes nos rodean y especialmente con aquellas personas que de un momento a otro podemos conocer y decimos no puedo entrar en contacto con esa persona porque no compaginamos, es la frase que a veces utilizamos. Y allí es donde necesitamos reflexionar, analizar muy bien nuestra parte espiritual y la parte espiritual de la otra persona para poder comprender el por qué muchas veces no nos entendemos y muy probablemente preferimos alejarnos o mantenerlos a distancia. Hay fuerzas, presencia de Dios que acerca y hay fuerza y ausencia de Dios que aleja. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que los acompañe y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios.